Tapal. Ya habíamos platicado acerca de estos temas. Desde el semestre anterior hemos visto algunos autores hablar de todos estos temas en cuanto al proceso o a las etapas o pasos que son o que se siguen cuando hacemos una investigación. Por eso la primera aclaración en el tema es análisis de la información. Y otra vez, cuando hacemos algún tipo de investigación, lo primero que tenemos que ver es cuál de los dos enfoques se puede aplicar mejor, si es cuantitativo o si es cualitativo. Recordamos que en el caso del cuantitativo se puede utilizar más para ciencias, para estudios, digamos, que son determinantes, y el cualitativo se utiliza cuando nosotros queremos solamente investigar algo, tener un punto de vista o encontrar algunos datos que son necesarios, sobre todo en estudios sociales, porque solamente nos puede servir para describir o analizar la información. Eso es lo que les decía. El cuantitativo va a aplicar criterios numéricos, va a analizar fenómenos sociales, al analizar fenómenos sociales con este cuantitativo, es muy probable que perdamos de vista algunos aspectos humanísticos, algunos aspectos que atañen o que van a modificar los datos que estamos nosotros recabando. El resultado que va a generarse de este enfoque cuantitativo pues van a ser cifras solamente. Estadísticas. Ahí, si lo aplicamos a la parte social, pues nos va a ser un resultado un tanto frío. En el caso del cualitativo sí nos va a servir para la parte social, pero no nos sirve muy bien para las cuestiones científicas, porque los resultados pues, van a ser subjetivos, porque están sujetos a la apreciación personal del desarrollo del trabajo. Lo que sí podemos hacer es utilizar algún método mixto. Ese sí puede ajustarse tanto a cuestiones científicas como a cuestiones sociales. Ahí nada más que tenemos que ir teniendo cuidado en cómo los vamos a ir aplicando y en qué parte se van a ir aplicando esa metodología mixta. Hay tres partes del proceso de análisis de la información. Lo primero es, sabemos, recabar la información. Bueno, antes de eso, lo primero es establecer bien el problema. Habíamos platicado que cuando no establecemos el problema de manera clara, pues el resto del trabajo vamos a batallar, tenemos que estarnos regresando. Entonces, primero el establecimiento claro del problema, que esté claro, luego la hipótesis también, que esté bien definida, que tengamos los parámetros bien determinados, si vamos a utilizar variables dependientes o independientes, ya todo eso lo tenemos que tener establecido para este punto. Aquí ya estamos considerando que tenemos los datos ya completamente recabados. Lo primero que vamos a hacer es codificarlos y los vamos a poner en clases, en tipos, en grupos, cómo los vamos a ir acomodando. Después de eso vamos a tabular los resultados. Aquí en la tabulación podemos utilizar tablas, cuadros, se puede hacer manual, se puede hacer por sistemas computacionales. También podemos utilizar estudios estadísticos aquí, estudios de centralización, de varianza, etc. Y al final vamos a analizar ese contenido. En base a la codificación que tuvimos y a cómo estuvimos tabulando los resultados, podemos hacer ese análisis. Aquí me regreso un poquito. Aquí en el análisis de contenido no precisamente queremos sacar una conclusión o queremos determinar algo. Queremos ver cómo se comportaron esos estudios. No sé, la incidencia de algún cierto tipo de caso en un grupo social, ese tipo de situaciones, no tanto una conclusión como tal. Lo que les decía ahorita, en la codificación vamos a generar categorías, vamos a convertir los datos en símbolos, en letras, en cifras, y la idea es que los podamos nosotros manejar de manera más rápida. Es más fácil trabajar con códigos que trabajar con datos ya más completos, más extensos. Al tabularlos, les decía, podemos usar tablas o cuadros concentrados. Es un poquito lo que usamos al final nosotros en cada semestre, que las tabulaciones están un poquito interesantes ahí.
Podemos hacerlo de manera manual, podemos hacerlo de manera en una computadora o tal. Ahí lo que tenemos que tener cuidado es el hacer la tabulación correcta, porque a veces en un estudio estadístico los resultados se pueden repetir y hay que ir revisando cómo se están tabulando. Al final de todo esto vamos a describir el contenido de todo lo que estuvimos trabajando. Otra vez, no queremos sacar todavía una conclusión, estamos viendo cómo los acomodamos, cómo se comportaron esos datos. Hay aquí unas características que debemos de considerar cuando analizamos ese contenido. Primero, que sea un análisis objetivo, no guiarnos por apreciaciones personales. Aquí otra vez estamos solamente interpretando los datos. No es el punto de estar considerando qué sucedió el día que yo tomé la información o cuánto batallé para manejarla, etc. Es solamente cómo se comportó esa información. En la parte sistemática, pues ver que sí estén completos todos los datos. Para eso nos sirve este análisis, para ver que sí tengamos todos los datos completos, no sé, de un estudio poblacional o el comportamiento de cierto aspecto en el área social. No salirnos de contenido. Aquí es importante no irnos un poquito más allá, porque de repente vamos a tener la tentación de, si yo me acuerdo de algún tipo de información que no revisé o que no anoté y está de cierta manera relacionada con lo que estoy viendo, no irnos fuera de lo que ya tenemos ahí, porque luego vamos a ampliar el estudio y como no está considerado, pues nos podemos perder un poquito. Y la parte confiable, pues yo creo que sería consecuencia de las primeras tres. Si hacemos las primeras tres características correctas, pues la información que vamos a obtener sí funciona. Esto es un, digamos, resumencito de todas las cuestiones que les decía al principio. Formular un problema. Para este punto nosotros hicimos una observación adecuada, establecimos bien el problema y esto ya lo habíamos platicado. El establecer el problema tenemos que usar esas dos situaciones, que sea claro y que sea preciso, no divagar en el problema, porque luego hay el resto del trabajo que no va a funcionar. Las hipótesis también, que tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Aquí vamos a ver la situación de las variables, vamos a utilizar dependientes, independientes. Independientemente de qué método sea, cuantitativo o cualitativo, sí, igual y... Sí, porque las variables las puedes utilizar en cualquiera de los dos, aunque en donde funcionan mejor las variables dependientes o independientes es el cuantitativo. El cualitativo no mucho, porque son un poquito más personales las apreciaciones. Gracias. Vale. Gracias. De nada, señor. Determinación de categorías y de indicadores. Esto va un poquito de la mano de la codificación, ver qué tipo o qué categoría de características estamos nosotros considerando. Y al final, la elección de las unidades de análisis puede ser algún tipo de estudio estadístico en alguna de esas unidades que nosotros podamos necesitar. A veces la parte estadística es un poquito compleja, entonces sí tenemos que establecer bien qué tipo de estudio estadístico vamos a hacer, ¿sí? Esta parte es la que me corresponde a mí, luego viene el compañero Álvaro, que les va a decir más cosas. Bonitos. Buenos días. Bien. Voy a salirme de la presentación. Y bueno, yo hablando de esta, digamos, dividimos este tema. Y yo me voy a concentrar en lo que viene siendo el análisis de la información, ¿verdad? O sea, de los contenidos. El autor nos dice que, bueno, pues ha existido toda una evolución en la cuestión del análisis de todo el contenido que está forma mi investigación, ¿no? O en sí también el problema que yo voy a analizar, investigar. Y bueno, esta evolución va desde lo que viene siendo pues bueno, las técnicas de interpretación de estos contenidos y bueno, la misma, también el autor le llama la hermenéutica, ¿verdad? La hermenéutica de estos mismos contenidos, o sea, que va desde todo lo que es el análisis o
la codificación de la información y también de la interpretación de estos textos, ¿verdad? Es como lo plantea el autor. Y bueno, a partir de se critica, ¿no? una crítica acerca de esta evolución de cómo codificar la información, ¿verdad? Con los contenidos. Pues bueno, plantea diferentes tipos de análisis, ¿verdad? de la información. Y bueno, aquí plantea estos diferentes tipos de análisis. Bueno, primero lo llama el análisis temático, ¿sí? Estamos hablando del análisis de contenido temático. Dice, en este tipo de análisis, bueno, no se trata de enumerar palabras, ¿sí? Ni tampoco la frecuencia con la que aparecen algunos temas en el mismo mensaje, ¿sí? Sino que más bien es descubrir los temas que constituyen la unidad o la significancia de lo que estamos analizando. Y bueno, hay una peculiaridad con respecto a este tipo de análisis. Dice que es un análisis interesante, pero bueno, pues es más difícil, ¿verdad?, que el análisis cualitativo. Y bueno, pone ahí un ejemplo, dice, bueno, pues en una oración puede contener varios temas, ¿sí? Y bueno, al igual que un artículo, ¿sí?, que contiene muchas frases, pues nada más puede englobar un solo tema, ¿verdad? El otro tipo de análisis, el asociativo de contingencia, bueno, pues intenta encontrar, ¿verdad?, la relación que existe de todos los diferentes elementos del discurso, ¿verdad? Lo engloban en un solo tema, ¿verdad? O si no, trata de encontrar esa relación que existe en diferentes temas que se pueden plantear. La peculiaridad, bueno, pues que arroja una pregunta, ¿verdad? Esta pregunta plantea preguntas como, bueno, pues, cómo está relacionado, ¿verdad? Cómo está relacionada la información que se está analizando. Y la de evaluación, bueno, pues permite descubrir las actividades favorables, ¿okay? Para medirlas, y bueno, digamos, con algunas escalas de actitud, ¿verdad? La peculiaridad, bueno, pues es estos mismos instrumentos. Yo me di la tarea de buscar en internet cuáles son esas escalas de actitud, y sí, son muy variadas, hay diferentes autores, ¿sí? Y bueno, pues la peculiaridad de este tipo de análisis es la aplicación de estas evaluaciones, ¿verdad?, de estas escalas. Después, el autor plantea que bueno, prácticamente dice que no existe para una investigación, no existe pues una receta, ¿verdad?, en sí, para poder realizar una investigación. Sin embargo, sí existen algunas guías, algunos esquemas para poder, pues bueno, desarrollar nuestro propio, ya sea método, nuestro propio camino para realizar una investigación en cuanto al desarrollo de todo el contenido, ¿verdad? Y bueno, en uno de estas guías, ¿sí?, recuperar la hipótesis formulada para determinar variables que se han de analizar, pues es una pequeña guía para poder desarrollar o para poder nosotros analizar todo lo que conjuntamos, ¿verdad?, en cuanto a la información. Y el punto número 2, pues dice la determinación de los indicadores de las unidades que se han de desglosar. Esto habla acerca del análisis cuantitativo y cualitativo, que ahorita, bueno, vamos a ver cada uno de ellos, ¿verdad? Primero, la determinación del análisis cuantitativo, ¿sí?, que pues bueno, estos suelen ser, se hace un inventario de los elementos, o sea, las palabras, las frases, y en el caso de que sea alguna entrevista, ¿sí?, pues bueno, se inventarían todos los temas en relación a lo que se haya entrevistado, ¿verdad? Otro punto es, se enumeran todos los temas, ¿sí?, incluso si no tienen relación directa con la hipótesis. ¿Okay? Clasificar los temas en categorías preestablecidas, ¿okay?, que como quiera, normalmente esto suele ser apegado a las variables, ¿no?, de lo que viene siendo la hipótesis.
Y como por último es cuantificar a través de un sistema de evaluación, ya sea por barras, ¿sí? O cualquier otra técnica de gráficas numéricas, como lo comentó ahorita el compañero Tiburcio, ¿verdad? Bien, y el otro tipo de análisis cualitativo, pues dice no, básicamente no consiste en interpretar el contenido latente de la entrevista, ¿sí? Puesto que ignoramos el marco de referencia. Entonces, estoy hablando propiamente de una entrevista. Se trata de interpretar el contenido manifiesto de la entrevista, ¿verdad? O sea, lo que digamos, nos haya arrojado esta entrevista, y detectamos lo que vienen siendo los diferentes temas y se empiezan a clasificar. Y si se trata de un texto escrito ajeno al investigador, bueno, pues se puede inferir en el contexto del autor, ¿sí? Y en el sentido, bueno, latente, ¿no? Bien, después el autor nos, pues bueno, nos habla de otras técnicas, ¿sí? Para el análisis del contenido, y una de estas habla acerca de la monografía, ¿sí? Primero el autor, bueno, nos da una descripción de la monografía, dice que es una descripción detallada y exhaustiva, ¿sí? De los hechos, y bueno, nos da una imagen completa, ¿okay? Del fenómeno social, pues bueno, determinado, ¿sí? Bueno, si recuerdan, nosotros hace 6 meses hicimos una monografía, ¿verdad? Y pues bueno, sí, tenemos ya una experiencia con esto, ¿verdad? O sea, hablando acerca de la descripción detallada y exhaustiva de la información de lo que nosotros elegimos como tal. Y bueno, también nos dice que, bueno, ¿para qué son útiles las monografías? Pues, con frecuencia para escribir perfiles de individuos, ¿verdad? Historias de vida, lugares particulares, o bien profundizar en algunos aspectos históricos, ¿sí? Nos habla acerca de diferentes tipos de monografías. Una de ellas es la monografía de un individuo, ¿sí? Ahí también nos citan algunos ejemplos. Puede ser de un criminal, un profesional, una monografía, ¿sí? Del ambiente profesional, de algún artesano, ¿sí? De grupos particulares, nos habla acerca de grupos profesionales, grupos raciales, ¿verdad? O una banda juvenil. También en las monografías, en las comunidades locales, la comunidad de Santa Rosa, o digamos la comunidad del Distrito Federal, incluso también puede ser digamos, a nivel local, pues, algo nosotros por aquí ¿perdón? De la escuela, puede ser de la escuela, puede ser del entorno de la misma escuela, ¿verdad? Y monografías históricas, ¿verdad? Bueno, nos pone un ejemplo de la Cuarta Internacional, pues bueno, pues también del CONALEP, también puede ser de la Universidad de Nuevo León, ¿verdad? O de diferentes universidades. Bueno, las características, también mencionan algunas características que deben de tener las monografías. Dice, se basa en la descripción exhaustiva, ¿sí? Y generalmente recurre a las estadísticas, ¿okay? También nos dice que se refiere particularmente a los hechos, ¿verdad? Está pegado a los hechos. Pretende estudiar el hecho al cual se refieren, pues, todos sus aspectos. Igual, abarca desde lo que es el origen, ¿sí? El origen de lo que pretendemos estudiar, ¿no? Y pues bueno, las técnicas más utilizadas para las monografías, pues, es la observación directa, ¿sí? Pues el participante o la participante, y la documentada, ¿okay? Que es la que por ahí hace 6 meses hicimos, ¿verdad? Otra técnica, pues el estudio profundo de casos, ¿sí? El autor pone de manifiesto a Jacques Piel, ¿verdad? Que bueno, pues él establece, digamos, una comparativa, ¿verdad?, entre las monografías y el estudio de casos, ya que bueno, algunos autores dicen que el estudio de casos está conformado por monografías, ¿verdad? O sea, puede ahí plantearse incluso hasta una confusión. Entonces, sí pone de manifiesto esta comparación, ¿verdad? Y bueno, dice, las monografías, bueno, tratan de un solo caso, ¿sí? Se trata de un solo caso, y por el contrario, del estudio de casos, el profundo de casos, se considera una serie de monografías repetidas, ¿verdad? La conforman
estas diferentes monografías. En la monografía se puede hacer de todo tipo, ¿verdad? Sí, puede ser de un mineral, ¿verdad? Como pone aquí el ejemplo del autor, de un animal, de un personaje, ¿verdad? Y en el estudio de profundo de casos, bueno, pues se trata de los hechos humanos, ¿verdad? O sea, acontecimientos. Ajá. Y bueno, otra de las diferencias, pues la monografía tiende a ser más descriptiva, ¿okay? Tiende a ser más descriptiva, y en el estudio profundo de casos eso suele ser más analítico, ¿verdad? O sea, desglosa todos estos elementos o cómo está conformado ese estudio que quiero hacer. ¿Sí? Dentro de las técnicas cuantitativas, ¿sí? nos mencionan la elaboración de categorías, ¿sí? Y las medidas estadísticas, que son la media, la mediana y la moda, ¿verdad? De hecho, estuvimos viendo la clase anterior, ¿verdad? Bueno, y estas técnicas comprenden, pues bueno, una vasta gama de operaciones, ¿sí? Y representaciones, y bueno, pues va desde lo más simples cantidades porcentuales hasta, bueno, índices ya más complicados, ¿no? En ellas se puede cuantificar casi todos los hechos sociales. Bueno, nosotros ahorita vamos a ver cada una de estas técnicas, ¿sí? Y vamos a comenzar primero con la elaboración de la categoría. Dice, para describir una serie de observaciones es necesario clasificarlas, ¿verdad? Y se lleva a cabo sobre la base de las categorías, y su construcción exige 3 principios. O sea, para categorizar el contenido, basamos esto en estos 3 principios. El conjunto de las categorías debe estar fundamentado en un solo principio fundamental, o sea, no hay que mezclar la información, ¿verdad? Sino que debemos de centrarlo en una sola categoría. Debe ser exhaustivo, ¿sí? Es decir, que incluya todos los elementos en una misma categoría, como lo comentamos. Y el número 3, que bueno, pues la categoría debe ser excluyente entre sí, o sea, no debe haber elementos mezclados en diferentes categorías, es una sola categoría para un solo elemento, ¿verdad? Para una característica, digamos. O sea, no debe de pertenecer a diferentes categorías esa información. Y las medidas estadísticas, ¿sí? Y el autor nos dice que aunque tienen diferente tipo de uso, pues las 3 tienen un fin común, ¿verdad? El cual es, bueno, caracterizar lo que es típico, ¿sí? Es decir, la tendencia central en un grupo de fenómenos observados. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Dice la media, ¿okay? Es la medida típica de tendencia central que nos sirve para conocer el valor promedio de una serie de datos. De hecho, el autor plantea un ejemplo acerca de la media, si quiere obtener la media de edad de un grupo de 16 niños que van entre los 4 y los 15 años, y entonces quiere sacar esta media de estos 16 niños, ¿verdad? Y bueno, él plantea una fórmula, ¿sí? Que es la suma de las edades de manera individual, ¿okay? Es la suma de todas las edades y se divide por el número de cantidad de alumnos, de niños, ¿verdad? Y esta operación pues es una división en la cual nos va a sacar el porcentaje por la media, que de hecho por ahí nosotros en nuestro trabajo lo hemos hecho, ¿verdad? Hemos obtenido este tipo de cantidades. Por otro lado, la que por ahí nos puede confundir, la mediana, ¿verdad? Pues bueno, es la medida de tendencia central que divide la distribución de las partes iguales de manera de 50%, que queda por encima y el 50% queda por debajo de ella. O sea, estamos hablando la que les llamamos la 50-50, ¿no? El 50 y 50. Okay. Ahí obtenemos bueno, la mediana de lo que nosotros tendremos a analizar. Y lo que vendría siendo por último la moda, bueno, la categoría que ocurre con mayor frecuencia pues, en una distribución, ¿sí? Es decir, la categoría que presenta un mayor número de casos, ¿okay? Y bueno, aquí terminaría mi intervención. No sé si tengan alguna duda. Comentario. Excelente.
Sí, Sí. es un complemento y bueno, generalmente pues estos análisis de contenidos, por ahí puede ser un poco... Dentro del esquema de contenido es donde ya vas a delimitar o especificar lo que es la información. Así es. En el análisis ya es cómo se relaciona con algo más, cómo lo ubicas para pues posteriormente evaluarlo. Y creo que bueno, pues, lo que nos decía nuestro compañero Tiburcio, ¿verdad? En de su última presentación, cómo desglosaba todos estos pasos, ¿sí? Y bueno, ya intervenía ya al final lo que es todo el análisis del contenido, ¿sí? Y que de hecho desde la elaboración de la hipótesis, ahí ya podíamos nosotros establecer pues, bueno, tanto las variables y a partir de ahí, pues bueno, analizar ya el contenido, ¿verdad? Como bien dices, no hay una receta para nada. ¿No? O sea, Y eso sobre la marcha, claro que importa mucho tener una guía previa, pero se va construyendo o se puede ir rectificando dependiendo qué se va a investigar. sí, a veces también es el mismo miedo, ¿no? De saber, bueno, qué pasos hacer, pero sí, como creo que estamos de acuerdo en que pues, no es lo mismo saber el camino que recorrerlo, ¿verdad? Pues hay que estar ahí y hay que realizarlo, ¿no? Muy bien.